Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de El Club de la Pelea Filosófica, un espacio virtual de debate creado por y para estudiantes de la UNAD. Y el día de hoy vamos a continuar nuestro recorrido en lo que es el texto de la Política de Aristóteles. En el encuentro pasado estuvimos abordando el libro 2 de la Política, en el cual se estuvieron discutiendo asuntos como los distintos tipos de gobierno que existen y las críticas de Aristóteles a lo que era el Estado ideal, principalmente el planteado por la República de Platón. Y recuerden que la grabación de esa emisión, así como de los encuentros anteriores, la pueden encontrar en nuestro canal oficial de YouTube, Philosophical Fight Club. Y para esta ocasión estaremos abordando el libro 3 de la Política, cuya presentación va a estar de la mano de uno de nuestros miembros fundadores del club, que es el señor Andrés Rodríguez. Y recordándoles un poco cómo funciona la dinámica del club, una vez que Andrés nos haga la presentación, vamos a empezar con el debate, para lo cual vamos a empezar levantando la mano según el orden en que queramos participar aquí por el Google Meet y se irá entregando la palabra a cada uno según el orden en que vayan levantando la mano y cada uno va a tener un rango de 3 minutos para poder hacer su exposición. Entonces, sin más preámbulos, Andrés, tienes la palabra y derrítenos, maestro. Hola, paisanos, ni señor ni maestro, carechimba. Eh, entonces, paisanas, paisanos, un saludo para todas, para todos. El libro 3 de Aristóteles se titula Teoría General de las Constituciones a partir de un análisis de los conceptos de ciudad y ciudadano, que no hay que echar en balde. Eh, como lo habíamos dicho en el encuentro pasado, eh, esto es una hermenéutica que Aristóteles hace al, a la polis griega, ¿sí? A su momento histórico. Y pues es un proceso hermenéutico que nosotros estamos haciendo aquí en torno a esta investigación de la filosofía de la violencia, o sea, como qué aportes nos da a nosotros para encontrar esos elementos que constituyen la filosofía de la violencia, qué aportes nos hace Aristóteles aquí desde la política. Y realmente son varios, pero en ese mismo proceso hermenéutico, pues es importante ubicar el contexto histórico de Aristóteles, de cuando se escribe la política, de cuando se da la política, ¿sí? Esto se da más o menos entre el 335 y el 322, entonces durante la dirección del Liceo de Atenas, que ustedes estaban hablando fuera de grabación, y la situación geopolítica se estaba determinada por la hegemonía macedónica bajo la concepción de Filipo II y Alejandro en declive de la autonomía de la polis, ¿no? Dentro de la experiencia ateniense se toma la memoria reciente de la democracia radical de los 30 tiranos y la inestabilidad constitucional. Yo creo que todos conocemos la historia de los 30 tiranos, o si no, pues si Juan me da espacio ahorita la echamos, porque pues ahí gastamos tiempo. La crisis de la polis estaba determinada por esa transformación que se estaba dando de la ciudad-estado clásica hacia formas de organización más amplias e imperiales. Esto está relacionado con lo que yo les había comentado la vez pasada, pues eh, Platón veía una polis más pequeñita, un pueblo más pequeñito, esto ya era una cosa más tipo municipio, más grande, porque en el contexto de la inestabilidad política y la transformación institucional van a constituir el horizonte desde el cual Aristóteles va a interrogarse por la naturaleza del poder, de la autoridad y de la pertinencia política o de la pertenencia política al mismo tiempo, de las dos, tanto de la pertinencia como de la pertenencia política, desde el concepto del ciudadano, ¿no? Que ya lo miramos. Ahora, ahí se va a dar en este libro 3, lo que él busca es hacer una reflexión sobre el gobierno legítimo, ¿sí? Y sobre los fundamentos de la autoridad. Bueno, aquí va a ser una discriminación de los tipos de los tipos de régimen, para usar el mismo concepto que él usa, porque él distingue entre regímenes rectos que van a buscar siempre el bien común y regímenes, digamos, pongámosle un adjetivo, desviados
o malos, bueno, este concepto de malo ya nos lleva al de bien y de mal, más bien desviados porque lo que buscan es el interés particular. Y desde allí él va a establecer un criterio normativo para evaluar la legitimidad del poder a partir de una cantidad de ejemplos y demás, ¿no? Dentro de ese contexto o de ese análisis hermenéutico que le hemos hecho a este tercer libro, pues está el contexto cultural, desde la tragedia ática, ¿no? Porque la filosofía lo que busca es develar, o sea, plantear, o sea, la filosofía griega, ¿no? Busca develar o plantear eh, preguntas para el desarrollo de la polis, de ese estado, de lo que nosotros conoceríamos como el estado. Pero la tragedia muestra la realidad griega. O sea, es el escritor, es el hippie de allá de la época el que se sentaba a escribir lo que veía, cómo se mataban los unos a los otros, cómo buscaban el poder bajo cualquier pretexto y cómo ellos determinaban la justicia, como está en Esquilo, en Sófocles, en Eurípides. Eso nos lleva a, por ejemplo, a la tragedia de Antígona, ¿no? Ahí donde cuando, para los que lo han leído, cuando Creonte, desde su autonomía moral, va a determinar que ni Polínices ni Eteocles, o sea, no, que, ¿cuál fue? Eteocles sí debe ser enterrado, pero Polínices debe ser tirado ahí a que se lo devoren los lobos. Esa tragedia griega que nosotros como filósofos o como aspirantes a filósofos debemos conocer porque es lo que justifica toda esta filosofía, ¿sí? Esquilo, Sófocles, Eurípides, todos ellos hablan de esa realidad, de esa cosmovisión, la llevan ahora que por ejemplo va a aparecer en cine la Odisea, creo que es, o la Iliada, no sé cuál de las dos es la que van a sacar, pues va a mostrar eso y nosotros debemos como conocerlo, ¿no? Lo mismo los procesos de historiográficos que se dan en Tucídides y Genofonte, que ellos hacen unos análisis mucho más profundos y pues la misma filosofía que, lo que les dije, hace una reflexión sobre el orden del cosmos y el desorden como principios ontológicos. Aquí en este libro 3 hay una crítica algunos elementos del platonismo que había criticado a la tiranía y buscaba era la búsqueda de un régimen como mejor marco de referencia. Y aquí se nota mucho, ¿no? Lo de Platón. ¿Por qué? Porque pues Platón vuelve a lo mismo. El pueblo chiquito, este ya era el municipio más grande y tenía que mirar los límites de los tiranos eran muchísimo más amplios. Eso para entenderlo en ese contexto social del cual ustedes estaban también hablando hace un ratito, que era básicamente está justificado en una división muy clara entre libres y esclavos, entre ricos y pobres, entre nobles y plebeyos, ¿sí? Entre artesanos y no artesanos. ¿Y por qué digo artesanos y no artesanos? Porque es que dentro de lo que nos comenta Aristóteles acá en el libro 13, él nos dice que hay algunos artesanos que pueden ser considerados ciudadanos siempre y cuando hayan sido censados. Si usted no estaba en el censo, pues no podía, ni siquiera era considerado artesano, ni era esclavo, o sea, era una cosa ahí toda híbrida en la sociedad griega. Ellos tenían unos conflictos de clases que a mí parece, a mi modo de entender estas lecturas de Aristóteles, el man como que las quiere meter, como cuando uno barre el polvo debajo de la alfombra, como que las quiere tapar y eso se va acumulando, porque ahí se va a producir lo que es la estasis, que es la discordia civil, y esto él lo va a entender como una amenaza permanente hacia la unidad política, ¿sí? Y pues es importante aclarar que esta unidad política que él plantea es esa unidad de la búsqueda de la felicidad de todos dentro de la polis, que es el fin de la idea aristotélica. Ahora, en ese mismo orden del contexto social al que ustedes también hacían referencia hace un rato, hay una exclusión política muy, muy fuerte que es hacia la mujer, ¿sí? Hacia los extranjeros, a los metecos, perdón, no con N, sino con metecos, ¿sí? Y a lo que les decía, a los trabajadores manuales marginados que no tenían ciudadanía. Entonces,
tenemos que remitirnos al libro 1, donde él, por ejemplo, en el caso de la mujer, decía que su única virtud y su mayor virtud era guardar silencio. El silencio era su mayor virtud. No, no guardar, no. Estar en silencio. Bastante misógeno el asunto. Y él hace dentro de este contexto social, aquí es muy notorio lo que eso incluso se va a ver más adelante en la época de Hobbes y todo esto, cuando se va a reformar todo el proceso jurídico y todo esto de las normas y de la ley. Eh, hay una división, una tensión fuerte entre lo que es la cantidad de personas que dirigen y de quienes son dirigidos, ¿no? Entonces, el tema de las proporciones, porque eso plantea unas disputas filosóficas entre lo que es la democracia y la oligarquía, que él las plasma dentro de este libro 3, ¿sí? Y aquí ya tenemos que entrar como a mirar que Aristóteles, ¿sí? Aristóteles va a definir o va a arrancar definiendo el régimen ideal, aunque bueno, él no va a definir el régimen ideal en este libro 3, ¿no? Él no lo define. El problema de él es que muchas cosas quedan por encimita. Entonces, él va a hacer una definición más bien del ciudadano y de los límites de la comunidad política, porque él va a definir al ciudadano como aquel que participa en las funciones tanto deliberativas como judiciales, y esta definición es excluyente, puesto que le genera a uno dudas como que qué pasa con los que son excluidos de la ciudadanía, o sea, qué pasa con la gente. Él viene a decir que el que no puede llegar a vivir en comunidad o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino es una bestia o un dios. ¿Sí? Ahí con esa afirmación el muchacho lo que va a hacer es marcar claramente una línea, una frontera entre lo ontológico que justifica pues la exclusión de algunos y la violencia contra quienes quedan fuera de los límites de lo que él no considera humano político, ¿sí? Puesto que para él, ojo, eh, la virtud del ciudadano está siempre en conflicto con la obediencia hacia quien dirige el régimen y cómo dirige ese régimen, ¿sí? Él va a decir que, o va a hacer como todo, una caracterización, una diferenciación entre la virtud del hombre de bien y la del buen ciudadano. Porque para él el ciudadano debe saber mandar y obedecer según el régimen. Ojo que ese según el régimen implica muchas cosas, porque se podía pasar, ellos habían pasado, por ejemplo, el gobierno de los 30 tiranos, y ahí pues el ciudadano igual durante ese gobierno tenía que saber mandar y obedecer, que era lo que también estábamos hablando, o estaban hablando ustedes ahí algunos, antes de que iniciáramos con el tema de Duque, ¿no? Ahí extrapolando un poco el tema, pues el ciudadano tiene que obedecer, sea Duque, sea este, sea aquel, sea el otro. Pero, decía Aristóteles, el hombre de bien además posee una virtud perfecta que trasciende siempre el régimen particular, solo que son muy poquitos, ¿no? O sea, ahí el man es enteramente hegeliano, ¿sí? Enteramente dialéctico, o sea, solamente me miro con relación al otro, yo me mido es con el otro que es igual, ¿sí? Hay unos que ya son desiguales, que son los artesanos, todos estos que están de ahí para abajo. Ahora, Aristóteles, acá en este libro, aquí para poner la otra imagen, hace una definición, una división, una categorización de lo que son los regímenes, o los regímenes, como se diga. En ese orden de ideas, la monarquía es un régimen que funciona, y él lo demuestra, y él o sea, lo planifica y nos muestra cómo los monarcas pueden tener un régimen recto. ¿Por qué? Porque ellos están diseñados, por usar esa palabra, educados, formados, tienen las virtudes y todas estas capacidades, habilidades, o también pueden tener propiedades, ¿sí? Porque él dice que se puede llegar a ser superior en el caso de tener muchas propiedades, pues como yo tengo más, pues yo tomo más decisiones, y tomo decisiones sobre los que tienen menos.
¿sí? El régimen desviado, pues es la tiranía, ya es cuando, ojo que él lo dice, él utiliza aquí un concepto que es bien interesante que tendremos que en algún momento analizar, que es la voluntad. Cuando la tiranía es cuando ya la voluntad del monarca es demasiado pasional, ya lo dice así de esa manera, ¿sí? Entonces aquí el criterio de desviación va a ser siempre el interés del gobernante versus el bien común. Por el otro lado está la aristocracia, ¿sí? Donde es un gobierno de pocos, son muy poquitos los que gobiernan, porque ya no se concentran todas esas virtudes en uno solo, sino en un grupito chiquitito, y ellos son los que determinan eso, pero es que este grupo chiquitico son los que viven en los Rosales, aquí en Bogotá, en las zonas ricas de la Atenas, son los que tienen el poder económico, ¿sí? El poder genealógico, porque también eso afecta, eso después va a ser muy mal interpretado, y todos lo sabemos por Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, como tal, y ahí se va a dar el régimen desviado, es decir, la mala interpretación de Aristóteles y de eso, pues va a llevar a la oligarquía como tal, ¿ven? Entonces, aquí se va a dar el criterio de desviación, va a estar fundamentado en el interés de los ricos versus el bien común. Y vuelvo a la charla previa antes de iniciar el club de la pelea, y era el gobierno de Duque fue un gobierno oligárquico, ¿sí? O sea, donde se gobernó para los intereses de los ricos, y extrapolando pues el tema, porque también hace parte de este proceso de investigación. Ahora, el otro régimen que él plantea ahí es la república o la politeia, ¿sí? Que es bien interesante, ¿sí? Porque en la república se supone que son los intereses de los pobres versus el bien común. Y el régimen desviado que vivimos nosotros, o sea, la democracia. Pero es que la democracia que plantea Aristóteles aquí en el libro 3 es muy particular, porque en la democracia del libro de Aristóteles, todos deben ser pobres, o sea, no tienen que haber ricos, es una especie de socialismo de la no tenencia de bienes, ¿sí? Y eso por eso él lo ve como una desviación, porque diría, bueno, entonces ya los hijos y la mujer no pasan a ser de uno, sino que pasan a ser de todos, que él no lo había esbozado en el libro 2. Entonces, se supone que en la República se le da el poder a algunos para que decidan sobre todos, pero sé que se prime el interés de los pobres, ¿sí? Por encima del bien común, que eso dirían algunos, eso es lo que está haciendo Petro, ¿sí? Pero no, no, porque es que Petro también, así como entiende mal algunas cosas de economía sin yo saber economía, pero hay uno leyendo buenos análisis, se da cuenta, el hombre también a ratos tiene unas interpretaciones equivocadas de la filosofía y muy perdidas de la filosofía y de los conceptos claros como este de la politeia aristotélica, por lo menos. Bueno, entonces aquí hay que mirar que nosotros como que hemos nadado en un mar de conceptos que digo, estábamos equivocados o teníamos una. Espera, Andrés, ¿soy solamente yo o se dejó de escuchar? Se dejó escuchar. Solo Sí, perdón, escuchar. Andrés. Sí, los últimos 30 segundos, porfi, si puedes retomar desde ahí. Espera, tienes el micro silenciado, Andrés. Y se fue. Andrés. Esperemos unos segundos a ver si. Andrés, ¿estás por ahí? Top. Ah, un momento. Listo. ¿Y ahora sí? Listo, ya, se escucha, ¿no? ¿A dónde me quedé? Eh, bueno, estaba rajando de Petro y de sus interpretaciones políticas. Ah, ya, Y gracias. Bueno, entonces, les decía, gracias, señor narrador. Entonces les decía que aquí Aristóteles de alguna manera examina
sí, la masa debe llegar a ser soberana, y él mismo se autorresponde en su visión conciencial. Él va a decir que la sabiduría colectiva es la multitud como tal reunida, ¿sí? Pero también habla de los riesgos de la demagogia y de la injusticia hacia los ricos. Esto en clara, pues obviamente, eh, digamos, crítica a los sofistas, de los cuales ustedes también estaban haciendo eh, sugerencias hace un ratito. Aristóteles va a sugerir que la justicia distributiva debe moderar el principio democrático, ¿no? Que es lo que propone pues aquí en el ámbito de las elecciones algunos candidatos. Y lo que dice es que se deben establecer límites normativos al ejercicio del poder popular. Uno de esos límites que él plantea es el ostracismo, ¿sí? Que es, de alguna manera, es una violencia institucionalizada. ¿Por qué? Porque el ostracismo eh, es una manera de legalizar la violencia contra el que no piensa igual, ¿sí? Se justifica como medida preventiva para quienes sobresalen demasiado pero no hacen parte de los otros. Entonces apareció pues el esclavo que tenía habilidades allá en los Juegos Olímpicos y opacó al hijo de alguno, entonces ahí le damos ostracismo. O sea, le opacamos sus virtudes. ¿Por qué? Porque él mismo va a venir a decir ahí más adelante que muchas veces la ley es injusta, ¿sí? Y que la ley debe ser es para el que tiene, para el que está gobernando, ¿sí? Entonces que incluso los que hacen las leyes no pueden ser juzgados. Él lo plantea aquí en el libro 3. Es como algo así como la Corte Constitucional. Ellos son los que determinan si la ley funciona y nada más. ¿Sí? O sea, a ellos nadie los puede juzgar, entonces tenemos que creerles porque ellos se supone que deben tener todas las virtudes, ¿sí? Ya determinadas, o sea, esas virtudes de las que él habla en la ética Nicomaco, o sea, son las super mega virtudes para esta gente. Entonces, este ostracismo, este ostracismo puede llegar a ser utilizado de manera equivocada, dice el mismo Aristóteles, cuando el régimen es equivocado, ¿sí? O no es el régimen como él lo plantea que debería ser. Porque aquí sí voy a hacer una aporte y es una acotación más bien. Es esto que él plantea se parece mucho a la utopía de Tomás Moro. O sea, esto no se va a dar, esto no se ha dado, ¿sí? Y si se ha dado, o sea, si se dio en ese momento aristotélico, ¿sí? Pues no nos lo contaron bien, porque esto es enteramente un ideal, una idea, un imaginario del hombre, eso es como el contrato social, o sea, son de esos imaginarios que hemos armado y que incluso hemos justificado desde la filosofía del derecho, desde la filosofía misma, desde la norma. En fin, todo eso son imaginarios que nosotros manejamos, que hemos desarrollado y que hemos conceptualizado. Eh, de igual modo, pues Aristóteles va a considerar que el hombre cuya virtud supera todos los demás es un individuo excepcional, ¿sí? Porque él dice que no es natural que la parte sobrepase al todo, de modo que solo queda obedecer al tal hombre y que ejerza la soberanía no parcial, sino absolutamente. Entonces, cuando, según Aristóteles, se llega a encontrar a alguien que él domine bien todas las virtudes, es un monarca absoluto y merece ser monarca. Y no tenemos que juzgarlo, ¿sí? Y es totalmente legítimo. Y eso es lo que, pues, es una puerta gigante abierta hacia la tiranía bajo el ejemplo de la excelencia excepcional, que vuelvo a lo mismo, esto va a ser tomado por Santo Tomás en la Edad Media, y ahí se le va a dar toda esa magnificencia al Papa y demás, y pues tómalo, pues ahí ya sabemos cómo terminó todo, o cómo vamos, ¿no? Y porque es que pues tenemos ese Dios que tenemos nosotros como tal. Bueno, ya para ir finalizando un poco no, para finalizar, eh, sobre, desde el ámbito en el que estoy yo lidiando esta investigación de la filosofía de la violencia, no es en sí el tema central del libro, pero al final él habla de la educación
y él al final habla de que la educación es la que forma el carácter y al formar ese carácter es la vía más eficaz para evitar la estásis y la violencia política. Entonces, solo aquellos que iban al liceo, ¿sí? Los peripatéticos eran los que tenían esa posibilidad de adquirir todas esas virtudes que también se podían enseñar y se podían adoctrinar. ¿Listo? Eso a modo ya del análisis pues, que se le hace al libro 3 de la política de Aristóteles, desde quien les habla. Y me quedo o dejo esto abierto. Yo sé que hemos hablado de que extrapolar a Aristóteles pues es complejo porque terminamos haciendo lo mismo que Aristóteles, pero es parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque es que Aristóteles tiene una frase ahí en el libro, pero la leo, que la anoté, es que dice, es propio del que filosofa desde todos los puntos de vista y no solo tiene en cuenta el aspecto práctico, no descuidar ni dejar de lado nada, sino poner en claro la verdad sobre cada uno de ellos. Entonces entiendo yo que en esa misma línea, él va diciendo, por ejemplo, que la ley es por tanto razón sin deseo, ¿sí? Eh, cómo puede llegar a dialogar, compañeras y compañeros, esta idea aristotélica de la autoridad con todas las teorías contemporáneas sobre el poder y la dominación? O sea, ¿cómo dialoga Aristóteles ahora? Así haciendo un salto, digo yo, ¿cómo podría dialogar? Eso es todo por hoy, como diría Porky, y dejo aquí el espacio pues para que abramos todos con Petrovsky. Sí, claro, tocaba meterse Petrovsky. Gracias. Listo, Andrés, muchísimas gracias por esa introducción al libro. La verdad fue bastante extensa y sustanciosa. Y voy a colocar el temporizador porque quiero arrancar Shop. Y sí, es verdad que hay que tener cuidado al momento de extrapolar a Aristóteles, pero es que es inevitable hacerlo. Yo en lo primero que pensé cuando estaba leyendo este libro fue en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es el texto en el cual Maquiavelo, pues digamos que sí expone completamente su teoría política. Y pues Maquiavelo es uno de los padres del pensamiento republicano, entonces quiero detenerme aquí justamente en lo que Aristóteles denomina como república en el tercer libro de la política, que es básicamente el gobierno de la mayoría, ¿no? Pero el gobierno de la mayoría en torno al bien común. ¿Por qué? Porque casi que textualmente Maquiavelo toma este término de la virtud y él lo acopla, pues, bueno, en el lenguaje italiano a lo que él llama la virtud, o sea, virtud con tilde en la U y sin D. Y él habla de la virtud ciudadana, Maquiavelo, como esta disposición que tienen todos los integrantes de una nación de, digamos que, inclinar su voluntad hacia lo que es el bien del Estado. No tanto el bien común, sino la conservación del Estado y del régimen como en sí mismo, ¿sí? Entonces, pues, digamos que ahí ya encontré como el ancla del pensamiento de Maquiavelo con lo que es Aristóteles, ¿sí? Eso por un lado. Y por otra parte también, una de las razones por las que recuerdo que Aristóteles dice en el libro que es imposible que haya un gobierno como la democracia que pueda ser justo es porque sería un gobierno básicamente de esclavos, ¿sí? Y no tendría sentido un gobierno de esclavos porque hay un aspecto de igual forma en el cual Aristóteles sí plantea que más allá de las virtudes, sí hay un derecho de ciudadanía y de gobierno sobre los demás que tienen de una manera natural aquellas personas que poseen bienes y o que de igual forma también pertenecen a familias importantes. Entonces, de todas maneras, digamos que él no desliga el concepto de ciudadano de una cuestión relacionada tanto con las castas como con la adquisición. Ahora, otra razón por la cual veo también que lo encuentra peligroso y por la cual aplica el ostracismo para personas que puedan llegar a, digamos que manifestar una serie de debilidades que puedan llegar a ser peligrosas para el régimen, tiene que ver con esa misma división que él hace entre los que tendrían que ser ciudadanos y los que no, ¿no? Porque claro, él mismo afirma que los gobernantes y las personas que están en el poder no deberían aprender las habilidades del trabajador o del artesano, porque esto implicaría que se termina esta relación de amo y esclavo, o sea, lo dice así tal cual textualmente, o sea, se termina la relación de amo y esclavo si los amos aprenden a hacerlo del esclavo, ¿sí? Y claro, y lo que conviene es que el artesano
y el trabajador sigan teniendo una participación jurídica y deliberativa, porque claro, también si los honores se reservan para unos pocos y la cantidad de pobres es mucha, estos se convierten en enemigos de la polis. Eso también lo dice Aristóteles. Entonces él dice que más bien por una cuestión de conveniencia, hasta cierto punto es menester que tengan una participación en el poder, pero nunca una participación que los convierta en ciudadanos, porque no están en posición ni por su formación, ni por su casta, ni por sus habilidades de gobernar y ser gobernados de la misma forma que el ciudadano, pero prohibiéndoles o anulándoles las condiciones que podrían llevarlos a convertirse, ¿no? Entonces sigue siendo como una ciudadanía y una democracia, pues de castas al final del día, ¿no? O sea, de lo que él considera que son los que son dignos de ser ciudadanos. Eso era lo que quería acotar. Tienes la palabra, Andrés. No, pues ahí ampliando, Juan, es que el tema pasa, se puede extrapolar, es que Aristóteles es necesario extrapolarlo, pero es que es donde viene la historia de los 30 tiranos y de lo que, el momento en el que él escribe la política. Es que ellos en los 30 tiranos, con los 30 tiranos vivieron, primero tuvieron que agachar la cabeza frente a Esparta, haciendo pues, rindiéndose, ¿sí? Como tal, después de la guerra del Peloponeso. Y después estos 30 manes vienen y asumen un régimen supremamente autoritario que terminó en un símil del, bueno, en el principio de lo que fue un régimen del terror. El símil fue el régimen del terror después en Francia, ¿no? Que la misma historia de los giraldinos con los jacobinos de la Revolución Francesa es exactamente lo mismo que pasó en el gobierno de los 30 tiranos. Y Aristóteles lo que va a decir es, tenemos que volvernos siempre al concepto de la virtud. Es que Aristóteles va a decir que la virtud es esa manera de obrar bien dentro de la polis. Es que estos manes, él hace una dialéctica ahí para mí, compañeros, ¿sí? Y como dices tú, es evidente, es muy evidente que Hegel lo leyó muy bien, ¿sí? Y lo interpretó muy bien. Y Hegel sí lo extrapoló en una dimensión ya de él, porque para los que pues hemos tenido la fortuna de estar o de leer la dialéctica del espíritu de Hegel, ¿sí? Hay ese capítulo de la relación del amo y el esclavo, de la que tú estabas hablando, se da en función de eso. O sea, tiene que haber una relación de amo y esclavo, pero si yo llego a permitir que el esclavo se subordine, ¿sí? Desobedezca el régimen, se acaba el régimen, sea cual sea el régimen. ¿Ves? Entonces, dentro de la democracia lo llamamos disque estallido social nosotros acá, ¿no? O sea, en palabras del barrio es que estamos mamados de que nos estén cobrando, que fue lo que pasó con este man Duque, del que habíamos hablado, y estábamos mamados de tanta opresión, no había posibilidades de estudiar, todo para ellos, mire lo que está pasando, todos los terrenos que se quedaron, uno sabía que el man no estaba gobernando, que eran otros y que estaba beneficiando a otros, entonces nos mamamos los pobres, ¿sí? Parce, y entonces mandamos los mañeros a que pelearan, ¿sí? Porque es que dentro de también del populacho hacemos categorizaciones, ¿sí? Porque nosotros somos pueblo, ¿sí? Pero nosotros no salimos a tirar piedras, o sea, nosotros bombardeamos de insultos por Twitter, ¿sí? O sea, eso es nuestra manera, o sea, somos como con Choco Crispis peleamos nosotros. Entonces, fíjese que ahí sí Aristóteles como que tiene su trascendencia, su mala interpretación, porque yo sé que usted ahí me evadió el tema de Santo Tomás, pero Santo Tomás malinterpreta muy mal todo eso, o sea, usted se fue más adelante, ¿no? A Maquiavelo. Listo, no, sí, en eso tiene razón, solamente déjame colocar el temporizador para hacerlo justo. Y listo, no, sí, tiene razón, pues no era que quisiera ir al tema como tal de la Edad Media, porque de hecho ahorita que estamos justamente en medieval viendo a Guillermo de Ockham y sus críticas justamente al absolutismo papal, pues podemos encontrar algo por el estilo, ¿no? Ahí estaremos viendo lo que Aristóteles llama la tiranía, que propia de la monarquía, ¿no? Que pues en el caso de la Edad Media justamente vino con este poder absoluto que quería atribuirse el Papa, no solamente sobre lo divino, sino también hacia lo terreno, que vendría a criticar justamente Guillermo de Ockham, sembrando las bases de la división también entre iglesia y Estado, que ya vendrían a retomar pues todos estos pensadores renacentistas, ¿no? Maquiavelo, también Hobbes, Rotterdam, Tomás Moro, etcétera. Entonces sí, no, o sea, obviamente sí, eso en la Edad Media pues también llegó a un punto demasiado insano, sí, no lo voy a negar. Sin embargo, es curioso, ¿no? Es curioso lo que menciona, digamos, Aristóteles en torno a la virtud, porque el mismo Maquiavelo también consideraba que era cándido
el pensar que claro, o sea, que primero que todos los intereses de la mayoría van a estar alineados en una disposición hacia el bien del Estado, o también, y sobre todo en el caso de la figura del príncipe, en cuanto a Maquiavelo, el pensar que cuando ya las instituciones y las personas hubieran llegado a tal grado de corrupción, pues uno solo, sí que tuviera estas virtudes, podía llegar a alzarse con el poder suficiente para reformar todas estas estructuras políticas y sobre todo entregar posteriormente el poder de nuevo a las instituciones una vez que lo hubiera recuperado, ¿no? Otra cosa también curiosa de esta virtud de la que habla Aristóteles, que es una virtud que si llega a alcanzar un hombre o un conjunto de hombres, entonces sí haría que los demás debieran obedecerle porque estaría, digamos, que obrando conforme al bien común, pues también sigue siendo una virtud violenta en dos sentidos. El primero, en el cual Aristóteles también dice puntualmente que de igual forma cualquier dirigente o cualquier régimen necesita de una fuerza para hacer cumplir las leyes, en lo cual también pues está implícita esa violencia de la que hemos hablado durante mucho tiempo. Y por otra parte también la violencia hacia lo que sería la virtud del artesano, del trabajador y también del esclavo. ¿Por qué? Porque también, y eso ya lo viene tratando desde el libro 1 de la política, ¿cuál es la virtud del esclavo? Pues, o sea, conforme a lo que justamente él denomina este principio de orden natural, pues lo que hace que el esclavo sea virtuoso es que no se subleve de su condición de esclavo, ¿no? O sea, básicamente el artesano, lo que tiene, o sea, la virtud del artesano sería, no, es más, que ni siquiera puede alcanzar la virtud porque ni siquiera alcanza la condición de ciudadano, pero digamos que la manera de cumplir su rol para el bien común es mantenerse en lo que se supone que tiene que hacer y es no pensar, sino trabajar, ¿sí? Básicamente. Y sí, también estoy de acuerdo finalmente en lo que tú mencionas de que nosotros también hacemos distinciones incluso entre los pobres, porque claro, o sea, nosotros también podemos llegar a manifestar ese clasismo en el sentido de que podemos considerarnos pueblo hasta que de pronto damos con personas que de pronto no nos gustan de pronto sus expresiones, sus costumbres, sus maneras, y no, y en lugar de, digamos, de pronto de analizar esa brecha y condiciones sociales, entonces pues hacemos un tipo de exclusión, ya que como dijo el mismo George Orwell en La Rebelión de la Granja, pues todos los animales somos iguales, pero vemos algunos animales más iguales que otros, ¿no? Que es como esa consigna nociva en la que caemos en ocasiones. Era lo que quería acotar también. ¿No iba a hablar Miguel Ángel o Ángel? Ángela, Ángela, tienes la palabra. Bueno, quería hacer un pequeño aporte con respecto a la autoridad de lo que nos mencionaba Andrés, ya que pues la verdad tengo internet como medio mal, en cualquier momento se me va. Entonces, hay algo de lo que Aristóteles nos hablaba que pues así como nos decía Andrés con respecto a la autoridad, lo que tenía que ver con los regímenes que hablábamos, también pues hay lo de la autoridad legítima que nos decía que era la que buscaba el bien común y la autoridad corrupta, ¿verdad? Que era que, pues, en la que se buscan los intereses personales. Cabe resaltar, pues, que en esa parte nos dice que la autoridad no significa simplemente que una persona tenga poder o tenga un dominio o en sí un reconocimiento, sino que pues tener autoridad también significa pues gobernar con justicia, claramente. Entonces yo creo que en esa parte es la que Aristóteles nos podría poner a deliberar, no sé cómo podría decirlo, cuestionar las autoridades injustas, porque pues cuando vemos que el poder deja de servir a la comunidad claramente, esta, pues esta persona como si puede perder la legitimidad moral. Entonces, o sea, yo me entro a colación en la parte que tiene que ver con lo de así como ustedes decían, extrapolar, salirme como que lo que tiene que ver con lo de comunidad, territorio en estos momentos. Podría decir que pues acá en Colombia claramente existen muchísimas crisis que tienen que ver con la confianza respecto a las instituciones o a las autoridades en sí, antes problemas como eso, porque pues ustedes pueden ver y pueden identificar que aquí hay mucha corrupción política, mucha violencia, desigualdad, abuso de poder, y obviamente el hecho de que ciertas personas se sientan con esas autoridades no significa que estén representando al pueblo sino representando los intereses particulares de cada persona. Entonces, me baso más que todo pues en las regiones o lo que pues ustedes, con lo que ustedes ya hemos hablado mucho, con lo que tiene que ver con territorio, porque pues no solamente se ven cuestiones como estas de autoridad en la que tienes que obedecer y todo eso, sino que son muchos los departamentos en los que se mira esto. Lo puedo decir con un ejemplo, no sé cómo, a ver, una situación
que se dio por acá con respecto a lo de autoridad. Así como decíamos que un ciudadano es el que, para decirlo así como más en unas palabras más simples, o sea, es quien va a votar, quien da sus decisiones y todo esto, ¿verdad? Pero pues hay lugares y hay situaciones donde no se permite esto. Por ejemplo, no se da lo que tiene que ver con la democracia, ya tendríamos que ver lo que es lo de la demagogia. Entonces, me extiendo un ratico como para darle el ejemplo, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, se hicieron votaciones. Entonces, o sea, no se permitió la participación de todas las personas simplemente por un mal clima, como quien dice. Entonces, no es que se dé ahí lo de, o sea, no se dio la participación del ciudadano y no se puede ver aquí lo que hablamos de autoridad. Bueno, Listo, muchísimas gracias, Ángela. Tienes la palabra, Andrés. Venga, sí, no, gracias Ángela por el aporte ahí, y ahí eso me lleva a un texto del cual me regalaron en estos días que fui a la Feria del Libro, que se llama La masacre de La Rochela, y está escrito por Sergio Andrés Duarte Pimiento, y que esto es parte de una tesis de maestría de la UIS de Santander. El man hace una investigación sobre la masacre de La Rochela, que para los que no la recuerdan, se dio hace un buen rato y fue sobre unos operarios judiciales. Hay un párrafo acá con relación a lo que hace eh, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con relación a este caso, porque eso llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y leo el párrafo, dice: por las mismas razones como se ha gestado la impunidad en Colombia, a buena parte de los funcionarios judiciales, a algunos les da temor, otros lo hacen motivados por razones cuando en estas masacres intervienen personas de mucho poder. He mencionado acá, y lo sabe el país, que en esta masacre pudieron haber participado, de acuerdo a las declaraciones de Vladimir, ejecutor material de la masacre, generales de la República, oficiales de la policía, políticos de renombre. Cuando se trata de investigar este tipo de personajes hay temores, hay preocupaciones, hay otro tipo de cosas que logran su cometido, que es frenar la investigación. Esto está escrito por Hernández, que hace parte de la bibliografía del libro. Está en línea con lo que estaba diciendo Ángela. Cuando el régimen pierde la institucionalidad, según Aristóteles, ya es defectuoso. Porque él viene a decir, ojo, aquí él tiene una frase bien interesante, él dice que las leyes fundadas en las costumbres tienen mayor autoridad y conciernen a asuntos más importantes que las escritas. De modo que aún así, si un hombre es un gobernante más seguro que las leyes escritas, no lo es más que las consuetudinarias. En ese orden de ideas, pues Aristóteles lo que está abriendo es, vuelvo, insisto, no una ventana, el man que hable es un portón gigantísimo para los regímenes autoritarios, porque les devela de alguna manera cómo pueden ejercer la violencia sobre las minorías, porque él toma la idea de todo el concepto de Egipto, de la cultura egipcia. Recordemos que ellos tienen como referente político muchos de los elementos de Egipto, y viene y las trae aquí, y viene y las intenta acomodar después de un régimen. El man lo que intenta es pegar un acomodón a lo Petro de lo que estaba pasando, es decir, en ese sentido se parecen, más bien diría yo, a Petro, no es por darle duro al Petrovsky. Bueno, sin ser yo parte de él. Bien, el conejo quedó ahí. Listo. Vale, muchísimas gracias, Andrés. Tienes la palabra, Miguel. Bueno, retomando la pregunta desde el inicio de cómo entonces interpretaríamos a Aristóteles, y pues retomando con lo que cierra Andrés, de que Aristóteles está viendo a Egipto, Aristóteles está en un contexto social. Yo siento que ellos están que la filosofía estuvo en un punto en el que pensaban que
escribir las cosas, que el simple hecho de pensarse las cosas, que ordenarlas, ya podrían encontrar una utopía. Y siempre se persiguió esa utopía, desde Platón, desde Aristóteles, San Agustín, bueno, los medievales, el mismo Thomas Hobbes, que me parece que también toma muchísimas cosas de este Aristóteles, cuanto a que pues preferimos tener aquí el peor terror, el peor gobierno a estar en un estado salvaje. Entonces, ellos siempre tratan como que de plantear esa utopía a partir de una serie de leyes, porque si el universo funciona con leyes, pues nosotros deberíamos funcionar con leyes. Y se nos hace ahorita a nosotros difícil, eh, o bueno, a mí se me hace como difícil ver su punto, porque nosotros ya vivimos en esa época, eh, después de la posmodernidad, no sé, en nuestra época, como quieran llamarle, en la cual ya esa duda total referente a que si podemos crear esas utopías está, y no, y decimos, no, no se puede. La utopía mayor, que era la modernidad, pues acabó en las dos guerras mundiales, acabó con dos bombas allí en Nagasaki, Hiroshima, en volver nada a África, bueno, todo eso que se dice de la posmodernidad. Entonces, Aristóteles está en ese punto, o inicia en ese punto en donde se inicia todos esos planteamientos utópicos. Entonces vamos a hacer una utopía, pero esa utopía se da desde sus mismos sesgos, desde ver a Egipto, desde ver, creo yo, no solo a Egipto, sino también a los persas, a los babilónicos, que era el gran imperio del momento, que estaban arrasando por todo, en ver a una figura, o en haberle enseñado a una figura como Alejandro Magno, el tener a los tiranos. Entonces, para él eso es normal, eso es el pan de cada día. Y como su círculo de los contrarios no puede ir más allá de las polis griegas y de los vecinos que tienen ahí, pues para él es imposible sentarse a pensar en una comunidad autosuficiente, en una comunidad horizontal, porque sencillamente él nunca la vio. Él, en donde se crió, él era un niño rico que se crió, pues, eh, bueno, sí, terminó ahí, un niño rico que se crió con Platón y demás. Exactamente, Miguel. Gente de bien era Aristóteles. Héctor, tienes la palabra. Muy buenas noches a todos, es un gusto estar acá. Bueno, yo tengo dos aportes. Primero, a propósito de seguir esa línea de Aristóteles, Tomás de Aquino, Maquiavelo, incluso Hegel, y se me está escapando Hobbes. Por estos tiempos, pues investigando mucho sobre la filosofía pues de la Ilustración, que me ha llamado la atención, los teóricos de la teoría crítica que han criticado a esas figuras. También descubrí hay una parte que no toman los teóricos críticos, o sea, la Escuela de Frankfurt, que es la contrailustración, y hay una figura que se alinea a estos filósofos que he nombrado, José de Maistre, o de Maistre, no sé si lo conocen. Voy a presentarlo a breves rasgos y me atrevo pues a invitarlos a hacer la tarea de investigarlo. Ese es el reaccionario de la Ilustración. Él tiene una filosofía de trono y altar, que el ser humano solamente está hecho para mandar y obedecer. Y ahí ya me vuelvo a Aristóteles en una parte pues que de la exposición y del libro. Y también nos volvemos al libro 1. Acuérdese que él también decía que por naturaleza el hombre siempre tiene que mandar y hay otro que tiene que obedecer. ¿En qué condiciones? Pues bueno, ya hemos hablado de una sociedad esclavista y esto y lo otro, pero lo curioso es que sí, se ha seguido esa línea de mantener la figura de un hombre que ordena, fuerte, y otro que es bastante sumiso, inclusive y que le quita derecho de rebelarse. José Maastricht criticó mucho la Revolución Francesa, por eso, porque según él, el ser humano no tiene por qué, o sea, digamos, está en contra de lo horizontal,
que el ser humano no puede sentirse libre. Siempre hay necesidad de un rey y de la idea de Dios, que es la encargada de, bueno, de controlar el sistema social. Y me atrevo a decir que siendo una breve lectura de él, a falta de consultar más, yo veo que ese reaccionario es como el que moldea digamos, este estado de civilización actual. Es decir, los autores de la escuela de Frankfurt no lo trabajan mucho, como trabajaron a Voltaire y a Sade, pero Joseph Maestri sí se notaba que él avalaba el autoritarismo, y a eso vamos hoy en día. El utilitarismo, como vemos en las tiranías, es el de género, la desviación, ¿no? Se supone, puede que un gobernante es válido, ¿no? Si es virtuoso, pero no. Siempre, y eso lo explica Mestri, siempre va a haber, el ser humano siempre se va a regir por el poder, por el ansia, pero eso es justificable porque se justifica todo control sobre la gran mayoría, sobre la masa. Entonces, sí, a eso nos vamos. Se ha seguido pues una línea de justificar ese orden de autoridad absoluta, de poder, de ejercer, digamos, de tener al esclavo, pero cambiando los nombres y etcétera, ¿no? Y bueno, y esta es la observación, ese autor que quise introducir así en breve, que va en esa línea: Aristóteles, Tomás de Aquino, Maquiavelo, Hobbes, y bueno, y Maestri, que es mucho más hard que los demás, si se lee pues a más profundidad. Bueno, ya se me acabó el tiempo, gracias. Listo, Héctor, muchísimas gracias. Byron, tienes la palabra. Vale, Andrés, yo quería justamente con lo que habías mencionado, de que el libro, bueno, Aristóteles habla más o menos de una posible acomodación de una constitución socialista o a algo se puede ajustar a por ahí. Pero mi pregunta va en relación con esto. ¿Cómo podríamos tipificar, según lo que revisaste del libro 3, en la propuesta que hace de constitución, teniendo en cuenta esos dos elementos primordiales del tema de la justicia y del bien común, que estaba dando vueltas a cada rato en este libro? ¿Hay alguna particularidad que te llame la atención con lo que se ha propuesto últimamente? De pronto con un modelo sociopolítico o económico, porque digamos aquí no hay un elemento que se pueda identificar concretamente, es una apuesta casi que ideal de una ciudad, de una comunidad, ¿no? Entonces no sé qué puedas comentar al respecto, Andrés. Bueno, pille, ya ahí me autoproclamé a Aristóteles, a lo aristotélico. Bueno, primero respondo a Byron para no olvidar ahí la pregunta, después hago otra contrapregunta. No, Aristóteles no va a definir ningún modelo como el válido en el libro 3. Él simplemente en este libro lo que va a exponer es los diferentes tipos de regímenes, ¿sí? Que son los que él considera hasta ese momento, en línea de lo que venía diciendo Miguel y lo que venía diciendo Héctor, hasta ese momento era lo que había. Lo que va a pasar después, Byron, o sea, porque él no, o sea, lo que va a pasar después es lo que venían comentando tanto Héctor como Miguel como Sebastián, que es todo el mundo vino y cogió e hizo una interpretación de Aristóteles y la acomodó a su momento. Hobbes lo va a acomodar a su momento, Santo Tomás va a decir, ay, sí, vea, lo que sirve es el régimen de lo monárquico y entonces démosle un poder celestial. O sea, el poder viene desde Dios, entonces démoselo al Papa, concentremos todo el poder en un gordo ceboso, ¿sí? Yo no conozco ninguno Papa flaco, entonces, pues los de ahora, pero los de antes no. Entonces, en ese orden de ideas, todos vinieron y acomodaron, y hasta el sol de hoy, por eso te decía, y me metí con Petro. Petro pega y acomoda unas interpretadas de la polis griega, del sentido de la equidad y de la igualdad, que donde lo escuche John Rawls se pega su revolcada. Ahora, con relación a lo que decía Héctor, ¿sí? Y ahí vuelvo a lo mismo, Byron. Héctor, que yo sé que es, porque ahí estoy leyéndole su tesis joven, es de la línea nietzscheana. Pues hay uno leyendo aquí a Aristóteles, uno se va dando cuenta, Héctor, de dónde viene a decir Nietzsche que
a los hijos de los ricos hay que enseñarles a mandar y a los hijos de los pobres hay que enseñarles a obedecer. Porque Nietzsche hace una crítica directa a esa oligarquía que está en decadencia en 1800, ¿sí? Él va a meterle una crítica dura ahí a eso. Entonces lo que yo me pregunto ahora, ¿sí? Ahí pues dejo abierto ahí si quieren, o si quieren continuamos en otra línea, es, Miguel decía que es la construcción de ciertas utopías, o sea, se van construyendo utopías a partir de la propuesta aristotélica. Pero más allá de esa acomodación, nos hemos dado cuenta, como ustedes lo venían diciendo, que lo que funciona es esa visión dialéctica del amo y el esclavo. Y el desarrollo del ser humano se ha ido fortaleciendo en esa visión de amo y esclavo. Y nosotros la llevamos a todo, a las relaciones. Entonces, eso me lleva a mí a plantearme que Aristóteles es la esencia de la maldad política. Porque si la violencia, ¿sí? El Estado es el contenedor de la violencia, como dice Girard, entonces, pues Aristóteles es el que ideó pues toda la maldad política, toda la violencia política. Él la idea, él la planifica, y los otros usando un término bien moderno, él la deconstruye, Foucaultiano, él va a deconstruir la violencia, todos vienen a deconstruir la violencia, ¿sí? Pero lo que funciona acaso no es eso. Nosotros que somos pseudo profesores, que somos profesores hechos, que estamos en formación, algunos, no aplicamos el poder de la violencia, de la visión del amo y el esclavo, todo el tiempo, en nuestras relaciones, en la casa, con las mascotas. Bueno, con las mascotas toca, pero, ¿sí? Porque ya si su mascota le habla, pues usted no estudie filosofía, hágase famoso. Entonces, ahí está como la cosa, ¿no? Ahí dejo abierto como el debate, o sea, algo que yo te decía alguna vez, Juan, lo que funciona es el Leviatán. Sí, lo recuerdo, Andrés. Bueno, tienes la palabra, Héctor. Bueno, excelente observación que hizo aquí nuestro compañero. En efecto, yo me acuerdo de un pasaje de Así habló Zaratustra, donde Nietzsche tira un facto. Dice, ¿qué es la sociedad, no? Entonces, en ese pasaje dice Nietzsche que la sociedad es un continuo experimento en poner a los que mandan y también educar para los que van a obedecer a los que mandan. Esa es la constante. Ha sido la constante histórica. Nietzsche no está de acuerdo con eso, pero él es, o sea, en eso es o sea, es una hermenéutica, pues, de la realidad. Eso es lo que pasa y eso es lo que se ha desenvuelto la historia. Y lo dice una persona que no quiere ser, o sea, que en su superhombre es una persona que no quiere ser ni pastor ni el rival del rebaño, pero está aceptando esa realidad, ¿no? Y de ahí pues tiene que él afirmar ese amor facti o ese amor al destino, esa posibilidad del superhombre, pero eso es lo que pesa, esa realidad. Y sobre lo otro, que sí, que la humanidad siempre se cambia de nombre con el contexto histórico o con lo que ha pasado, sí, siempre un amo y ser sumisos, ¿no? Y vemos hoy en día ustedes ven el ejercicio democrático, hay una tendencia. En Estados Unidos eligieron la figura más autoritaria, Trump. Argentina, pues ya sabemos. Salvador, pues a Bukele lo sobrevaloran mucho. Bueno, hay cosas discutibles, otras no, pero bueno. En Colombia, pues la verdad, pues soy un antipetrista, no voy a tirar feo, pues para evitar controversias, pero sí. Y también Abelardo, porque yo también soy muy crítico, porque él también es como un reflejo, una imitación barata de Temu, de Trump y de Bukele, él también tiene ese síntoma autoritario. Y resulta que son los más populares, el del partido del gobierno y el supuesto por fuera del establecimiento. Y bueno, eso se lo calcó de Milei y de Trump muy bien, ese discursito. Pero sí, la gente tiene como sí, como un fetiche, que sí, que es una figura fuerte, que sí, que va a aplastar a los oponentes, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro.
Y sí, hay que obedecerles. Vea, una anécdota que tuve una vez cuando yo estaba trabajando. Yo trabajo en informalidad por el momento. Soy docente, sí, pero de momento no me queda otra más que el rebusque. Una vez un señor, un usuario de sistema de salud, está en la calle. Me dijo, ¿a usted quién sigue? Yo dije, no, yo la verdad en política me puedo declarar hasta ateo o agnóstico. No quiero seguir a nadie, ni me quiero pues, ni sacar la cara por nadie. No, pero que, ¿por qué no? Que siga Petro, uno tiene que tener un líder. Yo dije, no veo necesario tener un líder. Uno puede ser autónomo, intelectualmente independiente. No, usted está mal, usted tiene que ser uribista. Bueno, y ahí acaba toda la discusión, porque yo sé que ya debatir con una persona así es hasta perder el tiempo, porque luego vienen los gritos y entonces, pero bueno, en eso estamos, o sea, es hasta aterrador y también curioso de cómo sí, las personas tienen esa tendencia, y este filósofo que yo acabo de nombrar, Maestri, lo aclara muy bien. Sí, es que es natural que el ser humano siempre tenga ese apego por el líder, por alguien de fuerza, por un poder, por un pastor que apacienta, que guía el rebaño. Y bueno, y como dice nuestro compañero Andrés, tomó de lo más fuerte, lo que más sonaba, de lo más acentuado en la filosofía de Aristóteles, ¿no? Y era eso. Sin embargo, bueno, sí, como vamos diciendo, cada uno coge lo que necesita de los antiguos. Bueno, hasta aquí acabo. Gracias. Listo, Héctor, muchísimas gracias. Byron, tienes la palabra. Sí, retomando lo que había comentado y que decías, Andrés, sí, efectivamente lo que tú acabas de mencionar, aquí solo hace una tipificación de lo que mencionaste sobre los gobiernos. Pero mi cuestionamiento va justamente a eso, ¿sabes? Si podemos definir algo, una especie de modelo, una especie de pseudo propuesta relacionada con una ideología o una construcción, porque si te das cuenta, dentro de lo que hay es la propuesta de una constitución que sustente prácticamente de una institución o institucionalización de, y la palanca en, obviamente lo que tú mencionabas, las formas de gobierno, los tipos de gobierno o el tipo de sujeto que debe estar dentro de esto. ¿Y dónde se apalanca esto? Pues evidentemente los ciudadanos que son de derecho prácticamente y quienes están fuera por completo, ¿no? Y extrapolando con lo que tenemos ahora, efectivamente, en nuestras sociedades contemporáneas de alguna forma está funcionando prácticamente de la misma forma, ¿no? Estamos buscando que nuestra institucionalidad sea lo que más prima, lo que más se sostiene, porque estamos justamente convencidos de que las instituciones son los únicos que nos puede salvar, lo único que nos puede manejar, pues, nos puede así que librar de caer en la autarquía o una especie de volver a una ¿qué? A un estado salvaje, casi que diríamos. Pero entonces voy con el tema. Si es así lo que plantea Aristóteles, si es este modelo, esta dinámica, casi que criticando también al tema de la democracia, estamos en el punto nosotros, ¿no?, la sociedad contemporánea, en un paso transitorio hacia un modelo específico, hacia un modelo distinto, o estamos en la misma dinámica en la cual se encontró Aristóteles hace más de casi 20 siglos, casi más de 23 siglos, ¿no? Casi que en el mismo punto de fundación o refundación de lo que concibimos como ciudades, como estados, como modelos de sociedad prácticamente. ¿Qué posición tomarías, Andrés, o compañeros al respecto? Listo, bueno, voy a tomar ahí la palabra porque sí quería responder desde hace un rato cuando mencionaste lo de, ¿qué? Lo del tema de la Constitución, ¿no? O sea, de que según Aristóteles, entonces, ¿cuál sería el mejor modelo de política? Porque algo que sí menciona Aristóteles en el libro 3 de la política, independientemente de cuál sería el mejor sistema, si una monarquía, si una aristocracia o si una república, lo que él sí dice es que la característica de la ciudad es que tiene que haber una constitución, o sea, una comunidad que tenga una constitución, que busque el buen vivir para todos, ¿sí? Y el bien común. O sea, sin eso no hay un concepto de ciudad propiamente dicho. O sea, puede haber incluso un rejunte de ciudadanos que lleguen a unos ciertos acuerdos, incluso para proteger un territorio o lo que sea, pero no hay concepto de ciudad sin la Constitución. Y ahí es donde sí estoy de acuerdo en que más se legitima la violencia desde lo estatal.
Cuando menciona, por ejemplo, Héctor, estas figuras nefastas que hemos visto, como por ejemplo, bueno, un Bukele, o que sí, estoy de acuerdo, está re sobrevaloradísimo, un Trump, un de la Esprilla, estamos viendo algo que también Aristóteles menciona en el libro 3 de la política y es estos regímenes que aunque sean tiranos, o bueno, sí, que aunque puedan parecer tiranos en sus formas, siguen siendo regímenes legítimos en tanto que sus ciudadanos están de acuerdo con ello, ¿sí? Aristóteles también coloca muchos ejemplos de reyes y de gobernantes, y sobre todo en el caso de los bárbaros, que a pesar de que ejercen, digamos, desde la institucionalidad formas de violencia y de represión, aún así los ciudadanos están de acuerdo y por eso no son ilegítimos. Únicamente considere legítimos aquellos en los cuales ya va en contra de los ciudadanos, que era lo que mencionaba Ángela ahorita. O sea, cuando uno ya ve, digamos que, o con temas como la masacre de la Rochera, o sea, cuando uno ya ve que los dirigentes tienen grupos, digamos, que le apoyan para ir en contra de los ciudadanos, entonces ahí sí ya son mercenarios de lo que está rodeado y ahí sí ya es una tiranía. Pero incluso hay legitimaciones de gobiernos que pueden tener formas tiránicas en cuanto a los ciudadanos estén de acuerdo, que creo que es el caso de lo que ha pasado en Estados Unidos, en El Salvador y demás, ¿no? Y yo como tal, sí, aquí sí saco siempre el anarquista, o sea, no considero que la centralidad sea la única manera en la cual puede haber una organización, digamos, social, ¿sí? Legítima, porque de lo contrario no tendríamos tantos ejemplos de comunidades que se han podido conformar de maneras horizontales y a través de acuerdos mutuos o de maneras en las cuales se pueda lograr hoy en día. Una de esas formas para mí, de hecho, y el ejemplo es lo que estamos haciendo en el Club de la Pelea Filosófica, ¿sí? Sin embargo, siempre que se establece la institucionalidad, pues claro, ahí ya se legitima que una manera de poder mantener el bien común es a través de leyes que puedan llegar a ser impuestas por medio de una fuerza para que puedan ser obedecidas. Pero ¿cuál es el problema de las leyes? Que estas también tienen un límite y el mismo Aristóteles también lo dice. O sea, uno no puede llevar las leyes más allá de hasta donde pueden llegar y hay puntos en los cuales la ley no cabe donde hay deliberación, o sea, donde tiene que haber un debate acerca de cómo aplicar las leyes en un caso en concreto. Entonces, las leyes siempre tienen que tener esta flexibilidad propia que haga que se puedan debatir las cuestiones en las cuales la ley no aplique, pero cuando la ley se absolutiza, o sea, cuando la ley se convierte en un absoluto, ¿sí? Y busca ponerse por encima de las circunstancias particulares, pues es ahí donde arremete en contra del mismo bien común. Y ese es el problema, digamos, de una institucionalidad donde se fundamentan las leyes como algo inmóvil o como algo, o como algo estático que simplemente no puede llegar a cambiar, ¿no? O sea, las leyes están para el hombre, no el hombre para las leyes. Es como el punto que se está perdiendo ahí, a mi parecer. Eso era lo que quería acotar. Tienes la palabra, Andrés. Pues eso de que el hombre está para las leyes o las leyes para el hombre es el debate de la filosofía del derecho de Dworkin y Hart, creo, y de Kelsen y otros. Byron, yo creería que no hay, lo que hemos venido haciendo es eso, lo que tú preguntas. O sea, caer en un relativismo político de acomodar la versión aristotélica al momento, al contexto histórico. Y lo han hecho los poderosos. En tiempos de Duque, del Cerdito, presidente, la persona que me arrendaba a mí era una persona así de esas de la oligarquía. Y cuando nos sentamos a hablar de, de por quién votar, momento crítico ahí, después del famoso estallido social, él decía que por el que proponía Uribe porque las cosas estaban bien. Entonces, si las cosas estaban bien, ¿para qué cambiarlas? Entonces, a lo que voy con lo que decía el señor es simple. Para la oligarquía, cuando tiene el poder, las cosas están bien. Para, digamos, la clase trabajadora, no los pobres, porque aquí tengamos en cuenta que Petro no gobierna para los pobres, lo que pasa es que tiene una visión del país, no del oligarca, sino de la clase media, ¿sí? De la clase trabajadora, por usar un término ahí marxista, del proletariado, que él entiende y él también se entiende como víctima de la violencia política, cuando fue militante del M-19 y demás, desde haber sido parte del proceso de los ideólogos del M-19. Entonces, esa visión que él mantiene es una visión adaptada de la violencia aristotélica, porque él también ejerce una violencia contra la oligarquía. Es que la violencia termina siendo relativista, ¿sí? Que es en lo que, por ejemplo, Nietzsche se lava las manos, o sea, vea, sabe que llegar al nivel de superhombre solo lo alcanzo yo
y yo hablo con el caballo y ustedes no lo entienden, yo sí, suertes. ¿Sí? Y nos dejó el problema. Porque es que el hombre, como no intentaba hacer religiones, ¿sí? No intentaba ser dogmático, a diferencia de otros filósofos como Hobbes, como Kant, ¿sí? Pues más dogmático de todos es Kant para mí, porque él convierte todo en un universal, ¿ven? Y eso es lo mismo que pretende hacer Aristóteles, Byron. O sea, decir, miren, aquí están todas, la que funciona es esta, porque en el mismo libro 3 él dice que es que hay algunos regímenes que son malvados pero funcionan, que han funcionado antes en Grecia o que funcionan en Persia, pero que le funcionan es a los persas o que le funcionan a los bárbaros, ¿sí? Él lo plantea ahí. Y vuelvo a lo mismo, él dice, lo que pasa es que a veces incluso ese pinche pitico suena cuando uno está más emocionado hablando. Entonces, el asunto pasa porque la adaptación, bien sea de Aristóteles o de los que lo comentaron o de los que siguen después, siempre va a ser una adaptación relativista. En el fondo, todos terminamos haciendo un eclecticismo filosófico, ¿sí? Que es igual a lo que dice Héctor, o sea, yo no tengo partido alguno, yo me declaro pues ajeno. ¿Cómo fue que dijo Woody Allen? Yo al principio fui comunista, después fui demócrata y ahora me quedo es en el amor propio, ¿sí? En el onanismo, creo que fue que dijo así la frase del man. El asunto es, eh, Aristóteles aquí, yo le rescato, sabe que Byron y compañeros, esa, ese acercamiento a la definición de ciudadano y demás, que sí es bien despótica y es bien violenta, porque es obviamente para la gente de la clase de bien, pero que cuando se masifica, se vuelve funcional en beneficio de muchos, ¿no? Siendo yo pues republicano, entendiéndolo pues desde la visión republicana, no liberal, ¿sí? Por ahí le rescataría eso, Byron, pero respuestas así que de Aristóteles acá no, todavía no nos da porque él, recuerda que él está haciendo es una hermenéutica de la realidad griega desde la filosofía. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Héctor, tienes la palabra. Gracias. Bueno, en este ejercicio, Aristóteles, o sea, lo que dice el compañero Andrés es certero. O sea, él no se moja y va a decir que no, que esto es perfecto, pero sí da avisos que esto puede ser útil. Por ejemplo, en una parte dice que el régimen que sirva al bien común, ya sea pues una monarquía, ya sea una república o la aristocracia, sirven, funcionan, si con tal de que sirvan para o sea, para el bien de lo que considera ciudadano, listo. Ahí me acuerdo, no sé si estoy, digamos, yéndome muy lejos o si me puedo desfasar, como un aviso al utilitarismo de, de la máxima felicidad para el mayor número posible. O sea, el utilitarista trabaja es por una felicidad en comunidad. Pero entonces, ahí yo otra vez volvemos al contexto. No lo mismo el tiempo de Johann Stuart Mill que al de Aristóteles. En Aristóteles, como él decía, hay que tener cuidado porque el ciudadano se puede interpretar de muchas cosas. Aunque en esa edad de Mill también había también mucha cosa tremenda, o sea, esclavitud en las fábricas, era la revolución industrial. Acordémonos pues que trabajo infantil y todas cosas y la falta de derecho a las mujeres, pero bueno, hay cosas distintas. Pero en fin, aquí sí, en esta parte de la lectura sí me dio como un aviso a una idea utilitarista. No sé pues si alguien me quiera pues dar una aclaración sobre eso, sobre que hay que generar bienestar, felicidad. Pero con el asterisco siempre, ¿no? Porque es que es que es muy claro, ¿no? Todo, digamos, o sea, hay ciudadanos y hay otros, como veníamos diciendo, los extranjeros, no sé cómo decirle a los indigentes de la época, pero bueno, estaban por ahí los cínicos, ¿no? Eran contemporáneos de Aristóteles. Y a Aristóteles como que no les gustaba para nada esa gente. Y, y también cierto tipo de artesano, de trabajador manual, que ellos no pueden estar porque o sea, no les da el tiempo pues para participar. Bueno, yo creo que ya acabó el tiempo, ¿sí o no? Aquí el reloj mío se me paró, no sé por qué. Listo. Eso es lo que quería aportar, de que sí, de que es el aviso que él da, que lo que sirve, pues está bien.
Bueno, gracias. Listo, muchísimas gracias, Héctor. Byron, tienes la palabra. Vale, no, ahora ya como recogiendo ideas, algo que me salta aquí, que lo mencionaba Sebastián y creo que lo alcanzó a recoger Héctor, era de algún modo que hablaba o que habla Aristóteles del buen vivir, ¿no? Y no sé si estoy equivocado, pero se lo acuña que el buen vivir está asociado a una constitución, ¿sí? A partir de eso, me sale la pregunta es si en nuestras sociedades se sigue con el mismo ideal de que las constituciones son las que nos dan el buen vivir. Y si eso lo ponemos en contraste con otras sociedades que no necesariamente están en la democracia del liberal que tenemos. Esa es la primera cuestionamiento que lo dejo abierto ahí para el resto. La otra es que si ley es igual a buen vivir. Si las leyes son, creo que en Hegel, el seminario de Hegel se hablaba, ¿no? Que somos fanáticos de las leyes, leyes para esto, leyes para aquello, leyes para lo otro. Y en Colombia somos, pero campeones para todo. Todo lo tenemos tipificado, todo lo tenemos de alguna forma estructurado bajo, o amparado bajo la ley. Pero a partir de eso también somos un país muy injusto, muy desigual y todo lo que quieras acuñarle ahí. Entonces, si esa ley realmente está asociada al buen vivir o no está al buen vivir. Y lo último era si en Aristóteles ciudadano de alguna forma se asocia al que delibera, al que está ahí inmerso, que es partícipe, además es el que es griego casi de pura cepa, ¿no? De la mata, como quien dice. Y por lo tanto, si hacemos el comparativo en este momento, nuestros ciudadanos o nosotros como ciudadanos en este momento, creo que en la mayoría no somos deliberativos. Por el contrario, somos obedientes. Y de ahí que creo que la característica fundamental de América Latina esté asociada a que muchas de las dictaduras nos encanten, porque estamos con esa tendencia a obedecer. Nos encanta un Bukele, nos encanta un Trump, nos encanta el Cras, creo que es el que ahorita que está de Chile. El otro cual es que es así bastante, casi que despótico, el hijo de puta. Ah, pues este Milei también es otro pendejo ahí, perdido. Pero entonces nos encanta como este tipo de cosas, como que cuanto menos deliberación, cuanto menos participación tengamos en eso, mejores nuestros sistemas. No sé si han dado cuenta que nuestras democracias o nuestros sistemas constitucionales intentan emular ese tipo de cosas. Bueno, hasta ahí lo dejo. Ahí dejo un mierdero para ustedes. Listo, muchísimas gracias. Sigues tú, Miguel, y después voy yo, de una vez les digo. Vale. Bueno, retomando la cuestión aristotélica, pues, y lo que yo venía diciendo, pues, ¿cómo interpretamos a Aristóteles? Pues Aristóteles era un niño bien, con una crianza bien, de hace 2500 años, que plantea una utopía aquí en la política y hace muchos otros avances filosóficos muy interesantes, pues por eso estamos aquí hablando de él. Y a partir de allí, pues uno verá, y eso lo plantea desde la primera, cuando hablamos del primer libro, pues cada quien verá qué interpretación y qué cosas puede ir aprendiendo o puede ir aprovechando del autor y en sí de cualquier autor que uno vaya a leer. Eh, Referente a lo que se viene hablando, pues es que también consideran que la ley tiene que ser es para el ciudadano. Aristóteles ve que las leyes para él le funcionan porque él está acomodado. Así como para la persona de los Rosales le funcionan las leyes porque está acomodada. Entonces, una persona que gana 5, 7, 10 millones de pesos mensuales, le parece que las cosas están bien, pues para ellos las leyes van a funcionar. ¿Para quienes no van a funcionar? Para los que vinimos de abajo, para los que no tenemos los recursos, para los que no tenemos, y nosotros somos los que constantemente nos estamos preguntando, pues, o haciendo esos cuestionamientos. En teoría, ¿no? Aquí estoy haciendo un prejuicio, pero del tamaño de una catedral. El punto es que
las leyes deberían funcionar para todos y la utopía debería funcionar para todos. Y el aumento del círculo de los contrarios debería ya globalizarse porque vivimos en una sociedad globalizada, o eso se supone, porque ahorita cada vez nos encerramos más, sur- vuelven a resurgir los nacionalismos y un montón de cosas que siento yo que ya se escapa de Aristóteles y tendríamos que empezar a ver pues ya autores del siglo XX. La pregunta sería, ¿qué cosas de las que dice Aristóteles nos pueden llegar a servir ahorita, teniendo en cuenta eso que es con lo que arranqué esta partecita y con lo que cerraba la anterior? Aristóteles es un niño bien, es un discípulo de Platón de hace 2500 años, al que le acomodan las leyes, entonces él está cómodo con ese régimen. ¿Qué Otro podríamos tomar Gaviria. de Aristóteles? Em, Listo. no, no, por favor, no. Listo. Bueno, ahí te voy a robar la palabra, Héctor. Voy a hacer la intervención. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, yo creo que una cuestión importante, aunque no, esperen, coloco el temporizador para que sea justo. Mm. Sí, otra cuestión ahí importante que me gustaría rescatar incluso del mismo Aristóteles, o sea, del niño rico, eso sí, es que efectivamente, ¿no? Él dice también en el libro 3 de la República que por esa misma razón es menos probable que de pronto en un gobierno como la República, o sea, en el que es un gobierno de muchos, se puedan gestar estas formas de corrupción. ¿Por qué? Porque él dice que si todo el poder recae sobre una sola persona o sobre unos pocos, como en el caso de la oligarquía o de la tiranía, pues lo que sucede es que es más fácil que las pasiones, ¿sí? O que el deseo o que el interés personal, digamos, que invadan, ¿no? Y generen como esa corrupción, mientras que entre más personas sean las que lleven a cabo, las que tengan a cabo ese poder, pues es menos probable que todas se equivoquen. No porque las personas sean más sabias como masa, él mismo lo dice así tal cual como lo estoy diciendo, no porque sean más sabias como masa, sino como una asamblea deliberativa. Entonces, ese es el aspecto también que tenemos que recuperar en cuanto al tema político, pues para no terminar entregándole todo el poder a un pelmazo que se pinte primeramente como una figura mesiánica y luego se le vaya a la olla. O sea, ya sea incluso en tema de derechas o de izquierdas, ¿sí? O sea, tiene que ser una cuestión deliberativa. O sea, y eso es como, es de lo que más podría llegar a rescatar de Aristóteles con lo mal que me cae, porque les digo, o sea, el 90% de lo que él dice en la política me sabe pero de las pocas perlas que podría rescatar es eso, o sea, que porque el modelo de la República podría llegar a ser de pronto el modelo más idóneo, porque es el modelo en el cual entre más personas haya deliberando y cuestionando acerca de todas las cuestiones relacionadas pues con el orden social y demás, pues menos probable es que se geste esta corrupción producto del deseo. Y también otra de las pocas perlas que rescato y que lo mencionaba ahorita son los límites de la ley. Porque él dice, o sea, la ley no puede ir más allá o no tiene cabida donde debe tener lugar la deliberación. No porque las leyes sean malas en sí mismas, sino porque hay que deliberarlas, o sea, hay que cuestionarlas, hay que abordarlas. O sea, lo que no se pueden hacer es absolutizarse. Y es cómodo, ¿no? Convertir una ley en un absoluto, pero pues ahí vienen también los casos particulares y eso dónde fue que lo vi. Ah, bueno, eso lo vi fue en Pensamiento Filosófico Latinoamericano, claro. Era, ¿cómo se llama este filósofo argentino? Dussel era uno de los que comentaba que obviamente, digamos que uno de los conflictos de Occidente también es imponer toda esta serie de leyes y de preceptos como absolutos y sobre todo muchos que están relacionados con la modernidad y con la ilustración de lo que hablaba Héctor también hace un rato. Porque claro, o sea, no porque haya personas que se encuentren en una igualdad, digamos que teórica o formal ante la ley, pues van a estar en igual condición, en igualdad de condiciones si hay circunstancias particulares que crean ese tipo de desigualdades y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, pues es por esa misma razón que las leyes constantemente tienen que ser cuestionadas y que el fundamento político debería ser la deliberación, lo que implica pues la participación política de todos. O sea, y de todos, ahí sí ya no limitando el concepto de ciudadanía de Aristóteles a unos pocos, o sea, a los burguesitos, que son los únicos que pueden deliberar de leyes, y que los otros se queden trabajando, sino que obviamente subvirtiendo la norma y decir, bueno, o sea, pues si el problema es que las masas o que la mayoría de la población pues no tiene una formación política porque tienen que trabajar por su sustento y para vivir, pues esa es la parte que hay que reformar, no implementar una virtud en que nos sintamos cómodos trabajando de una manera marginal, pretendiendo que los pocos babosos de las élites, que son los que tienen la capacidad de deliberar, entonces son los que van a tomar las buenas decisiones o los únicos que están en las condiciones para tomar esas buenas decisiones. Eso era lo que quería acuñar. Ahora sí, Héctor, tienes la palabra. Gracias, Sebastián.
estoy de acuerdo contigo y me acordé a Habermas, ¿sabes? Cuando dices esa palabra clave, deliberar, cosa que eh, políticamente no nos educan para eso, ¿no? Nos educan como para ser sumisos, sí, este habla, a este hay que seguir, a este hay que decirle sí, llámese el de izquierda, derecha o el quien sea. A la religión lo mismo, ¿no? O sea, en esto sí podemos salvar a Aristóteles, ¿no? La otra cosa sobre, sí, sobre que si es necesario, pues alguien que mande, no sé, pues si me obsesiono mucho con ello. Bueno, él piensa que sí, que puede haber una persona virtuosa, un monarca pues excelente, y etcétera, etcétera, pero la historia nos ha enseñado que cuando se acumula el poder en un personaje, llámese monarca, presidente o el que sea, pues en todas las eras, siempre ha derivado en un caos o en algo mediocre, ¿no? Bueno, en Colombia, solamente en Colombia tenemos mucho hilo bueno, que extender. Sobre las constituciones de lo que decía nuestro compañero Byron, bueno, ha pasado muchos siglos, ¿no? Por ejemplo, nuestros modernos se inspiraron mucho en los griegos, Hobbes, Rousseau, en la Ilustración también muchos intelectuales inspiraron pues a los revolucionarios y ya conocemos toda esa historia, ¿sí o no? Listo. Pero entonces también estoy muy de acuerdo con lo que decía Sebastián, que no hay que tampoco tener ese dogma a la ley, a la constitución, a la institución, ¿no? Que también hay un momento en que se puede cuestionar. Es incluso los mismos ilustrados lo decían también, los autores que leo como Dolbach y otros decían que no, sí, las leyes hay que cuestionarlas, ¿no? No hay que quedarse en eso, pero los que sí son más enfáticos son los anarquistas. Esta mañana leí un apartado de Bakunin que decía que no hay que quedarse en la abstracción, hay que ver el problema en la persona concreta, material, en lo vivo. Y eso, o sea, no podemos hacer el dogma de la constitución, ni la constituyente, y nada de esas cosas. Sí, hay que trabajar sobre lo vivo, sobre la mano de obra, la fuerza, bueno, ya me estoy también volviendo vitalista. Pero en fin, en eso hay que rescatar también a los anarquistas. Yo sé que es una utopía, pues, una sociedad horizontal, igualitaria, y es un problema porque llevamos milenios bajo las leyes, bajo las constituciones, y creo que no tenemos las miras como para esa utopía anarquista. Sin embargo, hay que tener ese mensajito de ellos, de los anarquistas, como a pie de letra. Ojo, no poner lo humano bajo las abstracciones, llámese Dios, leyes o nuestros políticos de turno, que hay que decir, hay que aplaudir porque Petro se sube al tarimazo, porque Uribe dice esto, porque Abelardo esto, porque Trump esto, bueno, etcétera. Listo, compañeros. Gracias. Listo, Héctor, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Aguante Bakunin y como dijo aquel carpintero al que crucificaron, es que la ley está hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Andrés, tienes toda la palabra. Pues yo creo que ahí podemos quedarnos en la discusión de los beneficios o de las interpretaciones bien elaboradas y bien desarrolladas históricamente sobre Aristóteles y, y vamos a llegar siempre a lo mismo. Es decir, hay elementos de Aristóteles que comprendemos dentro de su contexto y que aplicados al contexto nuestro no, no, no funcionan, ¿sí? Pero que si uno se pone a llevarlos como a una dimensión ya muy subjetiva, pues sí pueden funcionar y terminan funcionando. Los elementos aristotélicos del ciudadano, de la polis, y uno termina haciendo unas pequeñas Atenas, o sea, convirtiendo los escenarios donde uno transita en pequeñas Atenas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el aula de clase, yo me convierto en tirano, yo me convierto en demócrata o aplico la democracia, ¿sí? Hago lo que los chicos quieran, que es por ejemplo el modelo finlandés ahora. Entonces ellos deciden que quieren estudiar, ¿sí? Entonces yo soy el ilustrado aquí, el docente, y vengo a inspirarlo, y usted va y hace la búsqueda. Entonces vamos a ver si les funciona porque venían de otro modelo. Entonces terminamos cayendo, como les dije, en un relativismo. Aristóteles, Byron, él entiende la Constitución como un acuerdo colectivo, ¿sí? Y ese acuerdo colectivo es
determinado, o esas leyes son determinadas por el régimen, ¿sí? Y ya lo hemos dicho antes. Entonces, esos regímenes pueden ser buenos, pueden ser malos. Todos terminamos haciendo, vuelvo, insisto, adaptaciones que terminan siendo o bien sean necesarias por el contexto, pues porque, por ejemplo, la Revolución Francesa fue necesaria en su contexto contra la tiranía, o el estallido social en su contexto fue también válido contra la desigualdad que ya era demasiado evidente, como lo mencionaba Juan en Colombia. Esas adaptaciones aristotélicas terminan siendo eclecticismo filosófico y nosotros caemos en lo mismo. Lo que en el ámbito de lo que a nosotros nos invita a reflexionar, que es la filosofía de la violencia, creo y considero que la ley, la norma en sí, con su mediatez, es violenta contra el ciudadano, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí hubo en los años 60 una ley, un alcalde, que en Chapinero, que prohibió que se aglomeraran más de 5 homosexuales en una esquina. Aquí hubo una ley distrital que se sirvió para eso, ¿sí? Porque se convirtió Chapinero en una zona de homosexuales, entonces a la gente de Chapinero, que era gente de la oligarquía, eso no le gustaba, y sacaron un decreto, una norma que regía solo para Bogotá, que era discriminatoria como tal, ¿sí? Si nosotros no hubiéramos hecho una constitución, todavía los indígenas, como se han perdido las buenas costumbres, vea, se le salió el homofóbico ahí. Digo yo, pues nosotros también hacemos como una visión de eso, porque vuelvo, insisto, es que lo curioso de la desigualdad nuestra es que dentro de la desigualdad hay desigualdad. O sea, o sea, nosotros somos tan desiguales que somos desiguales desigualmente. Es un juego ahí de palabras que es muy particular. Y esa desigualdad es una violencia aceptada. Es que terminamos siendo, como lo decía Héctor, esclavos, lo decía también Aristóteles, esclavos por aceptación, ¿sí? Y ahí la autarquia es esa, la adaptación de la aceptación. Y eso es enteramente violento. Y nosotros terminamos repitiendo, haciendo un efecto eco, subjetivamente en los escenarios donde, vuelvo, insisto, donde circulamos nosotros mismos. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Byron, tienes la palabra. Dos cositas. La primera, tomando lo que acaba de decir Andrés, finalizando. Efectivamente, somos la desigualdad en pasta, ¿no? Y está legitimada por nuestra Constitución. A ese punto quería llegar justamente con antelación. Y es que nuestras constituciones, y no solo la colombiana, sino que las vecinas también, eh, están de tal forma constituidas para que ese status quo, ese dominio prácticamente, esa dictadura de cierto grupo ilustrado, no ilustrado, sino permanezca. Entonces, por lo tanto, no se asocia para nosotros, la constitucionalidad, una constitución como un propósito de un buen vivir. Por el contrario, se ha convertido en nuestra manera de ratificar y mantener un régimen totalmente totalitario, donde las desigualdades se vuelven permanentes y hereditarias. Y así vamos y en adelante. Entonces, desde ahí ya podemos decir que estamos totalmente desvirtuados, ¿no? Posiblemente el hecho de apelar a Aristóteles en nuestras constituciones, de apelar en la dinámica que estamos, pues nos ha salido en lo que tenemos, en este bochornoso arremedo de vida, de buen vivir que pretendemos realizar, ¿no? Y también me sale el segundo elemento, es como grupo aquí, como de debate, como filósofos que estamos más o menos en este encuentro, es hacia dónde vamos a ir, hacia dónde estamos tensando la cuerda, ¿no? Porque de alguna forma, esto de este fruto, este ejercicio de reflexión, de hermenéutica, de exégesis también de los textos, debe comenzarnos a plantear es para dónde vamos, o sea, para dónde vamos a tirar en algún momento.
si estamos haciendo prácticamente una especie de crítica, de exégesis o de hermenéutica, como decías Andrés, y los compañeros acá presentes, pues entonces, ¿dónde vamos a sentar posición nosotros? ¿Sí? En adelante de lo que nos toca, en los escenarios que vamos a enfrentar o en este grupo de acá, porque en algún momento, si esto sigue tomando mayor forma, mayor ahínco, digamos, debe dar algo. Tendremos que decirle algo a la sociedad allá afuera, porque pues estamos aquí en un microcosmos, en una especie de burbuja, que pues claro, nos rebanamos los sesos o decimos cosas, pero pues allá afuera, ¿qué le vamos a decir, no? Porque ya estamos conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, Listo, Iron, muchísimas gracias. Yo quiero contestarte a dos de las cosas que dijiste. Lo primero es que sí, en efecto, tienes toda la razón. O sea, esa desigualdad desde lo constitucional se mira desde Aristóteles en el libro 3 de la política. ¿Por qué? Otro aspecto que yo recuerdo es que él mencionaba que también había desviación de un régimen correcto si se aplicaba, por un lado, si se aplica desigualdad a los iguales, ¿no? O sea, si están los que son considerados iguales como ciudadanos, entonces, claro, cuando ya está la de tiranía, oligarquía y demás, entonces hay una desigualdad que se aplica a los iguales. Pero cuando habla de los artesanos y de los trabajadores, dice que también habría una desviación si se aplica igualdad a los desiguales. Y ahí se está legitimando desde lo constitucional también esta violencia y pues que se mantengan estas brechas y es lo que vemos hasta nuestros días. Hoy en día, pues uno de los discursos con los que más sabemos que se legitima esta desigualdad es, por ejemplo, la meritocracia, ¿no? O sea, olvidémonos de las razones estructurales que hacen que haya personas que no tengan las condiciones para poder salir adelante, sino que todo es una cuestión del mérito, ¿sí? La fantasía del mérito. Y ahí se legitima, por ejemplo, una desigualdad, que es la propia de las lógicas de mercado que ahorita están imperando, pues, con el auge del nuevo fascismo, con figuras como Trump y como Milley, etcétera. Ahora, ¿hacia dónde iríamos nosotros? ¿Cuál sería el paso hacia adelante? Bueno, una de las pocas perlas de nuevo que voy a rescatar de Aristóteles con todo lo que está mal en su tema político, que no son poquitas cosas, otra de las pocas cosas buenas que rescato de lo que él dice en el libro 3 de la política es que cuando él también habla de la república como de pronto como el sistema, sí, o como el régimen más idóneo, al referirse a las mayorías, él dice que las mayorías pueden opinar acerca de cuestiones como las leyes, a pesar de no tener la formación política suficiente, porque son los que quienes viven las consecuencias de las mismas, ¿sí? Son conscientes de ellas. Del mismo modo que dice que pues un enfermo que se sana, pues así no tenga un conocimiento médico o que no se sane, pues puede juzgar al médico y eso lo toma también de la República de Platón. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo diría, teniendo en cuenta eso, o sea, lo que dice Aristóteles de que es justamente las personas o el mayor de las personas, o la mayor cantidad de las personas las que son conscientes de cuál es su situación y sus condiciones y sus problemáticas, entonces traería de vuelta a autores como Dussel y Ellacuría para decir que la política que deberíamos construir nosotros debería ser justamente desde la voz no solamente de las mayorías, sino principalmente de la voz del marginado, la voz del excluido, la voz de los que no han tenido voz porque son quienes pues han vivido más de cerca todas estas problemáticas. O sea, digamos, ¿quién con mayor autoridad, digamos que Ángela misma que está hablando de una circunstancia como por ejemplo está viviendo en este momento su territorio en cuanto a la violencia, en cuanto a las guerrillas, en cuanto a todo ese tema de la ruralidad, de los sectores que han sido excluidos, de las personas que llevan siendo durante décadas pisoteadas de una manera sistemática? Entonces yo creo que nuestra labor y también por eso parte de lo que proponíamos y de lo que mencionaba Andrés de crear un proyecto para ir a las zonas rurales, a las escuelas y demás a hablar de estos temas es darle esa voz a los que desde lo constitucional y desde burguesitos como Aristóteles, pues nunca se les ha querido entregar esa voz, o sea, una política que vaya desde abajo, o sea, desde lo que justamente Dussel denomina la otredad, ¿no? O sea, esa otredad que siempre ha sido opacada y en gran parte, pues también por estos discursos de Occidente que siempre fueron incapaces de reconocer al otro desde una posición de igualdad, ¿no? Entonces, diría que es ahí hacia donde tenemos que ir nosotros. Y tienes la palabra, Miguel. Listo, yo lo plantearía la cuestión de la constitución o el problema del que se estaba hablando hace rato de la problemática de las constituciones o de las leyes, es que nosotros consideramos que las leyes hacen cosas o es algo que nos han enseñado, que las leyes hacen cosas. Y si bien una ley es importante, no voy a decir que
a ir medio utópico a decir que entonces vivamos sin absolutamente leyes, sin nada, pero también hay que tener en cuenta que la ley, que a la larga quien hace la ley no es el papel, porque pues la constitución de papel, sino la constitución de poder, quien hace que lo que está ya escrito se cumpla. Y es algo que de pronto pues gente como Aristóteles y demás no ven, que con que está allí en la ley ya entonces se cumple. Entonces en Colombia, en la primera página de la Constitución Política dice que no se le puede condenar a nadie a muerte, ni se le puede secuestrar, ni se le puede torturar. Entonces ya en Colombia no ocurre. Entonces, eh, y lo digo como profesor, la educación tiene que ir en cuanto que lo que está en la ley, o bueno, que no importa lo que está en la ley, sino es la acción que hacen las personas bajo la ley. Entonces, no importa que hayan leyes a favor o en contra de lo que sea. A la larga, los que van a terminar ganando, lastimosamente, siempre terminan siendo los mismos. Los que terminan perdiendo terminan siendo los mismos y no hay una acción verdadera como la que ahorita estaban mencionando, de ir allá a las zonas donde está el conflicto, donde está la pobreza, donde están las problemáticas, y ir y hacer el trabajo desde allá, como lo que proponía Orlando Falsborda, de que yo no puedo hacer eh, hacer los estudios desde la universidad, sino que tengo que ir allá a donde están los pesqueros, donde están las tortugas, donde está pues todo esto que él menciona. Entonces creo yo que esa sería la principal crítica que se le podría hacer tanto a Aristóteles como pues de aquí para allá a todas estas personas que van a decir que entonces que lo importante va a ser la Constitución, que por encima de la ley, esa frasecita ultra calcada que medio mundo dice que la ley es clara y dice esto, pero es que lo dicen hasta con el mismo tono que ya hasta aburre cuando lo dicen con esas discusiones sindicales, o la ley sea, o sea, sí, bonito que esté allí en el papel, bonito que se reglamente, pero a la larga, entre más leyes hayan, eso es más un síntoma de corrupción y demás. Bueno, ya está, me extiendo mucho. Totalmente de acuerdo, Miguel. Héctor, ¿tienes la palabra? Gracias. Como venía diciendo el compañero Miguel, y muy acertado, la Constitución, ¿ves? Y las leyes, pues que la gran mayoría de esas es letra muerta. A ver, voy a poner el contexto. La Constitución del 91 representa un progreso ante la Constitución de 1886, ¿no? Que esa era la antigua. ¿Por qué? Porque se llamó una constituyente, participaron personas de algunos sectores de la sociedad. Si no me equivoco, si me corrigen, por favor, gente también del M19, Navarro, bueno, hay gente, ¿no? Listo. Bueno, participaron, se pusieron asuntos como dijo el compañero Miguel, de derecho a la vida, que esto y lo otro. Esa noción que es muy vital de la Constitución, que es la solidaridad, entre paréntesis. Y otro ejemplo también que quiero hacer énfasis es acuerdo también a lo que venimos con Aristóteles sobre qué ciudadano que participa, magistrado y todos esos asuntos. Hay una parte de la Constitución que nos dicen que sí, uno tiene derecho a elegir y a ser elegido, pero hay una cuestión. Eso es como una trampilla, eso tiene doble filo. No todos tenemos derecho a ser elegidos. ¿Por qué? A ver, aquí no es solamente en este grupo. Aquí nadie le puede competir a un candidato ni siquiera a su propio departamento ni a su propio municipio. Primero que todo porque los que ganan las elecciones son personas que están untadas de corrupción y que tienen mucho presupuesto, pero demasiado presupuesto. Y con ideas en este país no se gana nada. Se gana con influencias, corrupción, y eso también hay que tirárselo hasta tanto al pacto como al Centro Democrático, como al de la U, como al Cambio Radical, siempre lo mismo, ¿no? Digamos, un ejemplo, vámonos a las campañas. Si usted cree que en las campañas de cualquiera de los candidatos que tenemos, a uno lo van a escuchar, no, ellos quieren es tener a la masa ahí que los escuche, y listo, que los elijan, listo, pero ¿acaso uno puede competir contra ellos? Nunca. Pero dice la Constitución que se puede, pero no.
Es que, vean, es que ni siquiera uno puede aspirar a una curul al Senado bueno, de Cámara. ¿Por qué? Porque es que uno para ser allá aspirante uno tiene que tener algún problema de corrupción, algún untadito, porque es imposible, es imposible. O sea, con ideas, cero. Tiene que ser con maquinaria, corrupción. Y usted, bueno, ustedes ya saben, es que yo les estoy contando algo que ya saben ustedes. Pero la Constitución es, sí, casi que siempre letra muerta. Sí hay cosas que son buenas, pero no. Que no sé, no es palpable en la realidad muchas cosas que dice la Constitución del 91. Y bueno, y hace falta más. Sí, son las que había un desastre. Bueno, hace falta más. Aquí estoy leyendo el chat. Menos mal que perdió. Y yo voy a tener consulta para que ya no quedara. Bueno, bueno, listo. Iba a decir, Sí, no, bueno, cierto, pues, y es muy sí, ya. curioso por eso Sí. perdón que te No, interrumpo, tranquilo, siga, que ya perdí el hilo. Ya con lo de que Ávila, pero, ya. no, pero tienes toda la razón en que, claro, en que al final se requiere tener algún tipo de poder para aspirar a un cargo político, y en eso el mismo Aristóteles ahí sí no pierde el oligarca cuando dice que, claro, o sea, que para primero tener como el estatuto de ciudadano o estar en la condición de poder mandar y obedecer, primero pues sí hay que tener un poder, sí, un poder adquisitivo, ¿sí? Y segundo, pertenecer ya a alguna familia importante, o sea, él mismo como que establece esas pautas como para decir, bueno, o sea, quien no tenga como estas condiciones, o sea, esas condiciones ya entregan, digamos que un derecho inicial para poder, para poder gobernar que no pueden tener aquellas personas que carezcan de él. Entonces, pues sí, es como, sí, ese es el garrón. Bueno, venga, ya para cerrar nosotros ahí la idea, que nos gastamos ahí ya las 2 horas, chévere. Terminan todos, y escuchándolos ahí muy atento, terminan todos siendo kantianos, porque terminan todos, es que debe ser la ley, es que debe ser así, es que debería. Ese deber que nos impone Kant sobre los universales, del que tú hablabas, Juan, que o Miguel, cualquiera de los dos, era que debemos obrar de una manera en la que todos nos respetemos y que deba funcionar y que no. No, es necesaria la corrupción, es que el ser humano es un proyecto de él mismo imperfecto, ¿sí? Y buscar una constitución perfecta no se da. Ahora, ya hay para cerrar, el tema de las constituciones, como lo diría el profesor Roberto Solarte, pues las constituciones que estamos manejando nosotros dependen o están negociadas es con el imperio que está determinado sobre el paralelo. Es decir, a nosotros nos toca el imperio norteamericano, entonces nuestra constitución, esa historia bonita que cuenta Héctor de que la juventud se reunió, pura mierda, eso lo hicieron los ricos, Héctor, yo viví ese momento de la historia y eso no fuimos los pobres. O sea, sí hubo una que era medio pobre, Claudia López, ¿sí? Y no era ni pobre, ella era clase media ascendente, ¿sí? Ella por eso es que figura ahí cuando era feíta y bueno, cuando era ahí estudiante de universidad y en la Nacho y se hizo la movilización y lo mismo que están diciendo ahorita, que se está movilizando la Nacho para la constituyente. Eso obedece a los intereses del mercado, no a los intereses del bien común. Y en ese momento del 91 el mercado estaba es decir, los estados se estaban dando cuenta, sobre todo Estados Unidos, que el negocio del narcotráfico tenía que pasar a quienes le pudieran repercutir a él. Entonces teníamos que darle el negocio del narcotráfico no a los pobres como Pablo Escobar, ni el Chapo Guzmán, sino a las élites. ¿Ven? El negocio lo manejan las élites. ¿Por qué? Porque las élites van y compran en Estados Unidos. ¿Sí? El pobre no tiene acceso ni siquiera al TV cable ni a la parabólica para ver los programas de Estados Unidos. En cambio, el rico sí. Por eso teníamos que pasarle el negocio a ellos y que ellos de alguna manera enfermen esa sociedad que nosotros no queremos ver, que es esa clase baja que no le alcanza para vivir dentro del status quo norteamericano. Y lo mismo están haciendo en Europa con los procesos que ellos tienen de todo el colonialismo africano que aplicaron, ahora se les está devolviendo y se les volvió contraproducente a ellos mismos. Y ellos mantienen una constitución a la que le hacen reformas, como esa tarjeta roja que dan ellos para que los
árabes, los musulmanes y todos estos puedan sobrevivir allá como ciudadanos. Les dan un estatus de ciudadanos temporal. ¿Ven? Entonces, es lo mismo que decía Aristóteles, es acomodarlo a lo que se da. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo, Byron? Aparte de primero abrir los ojos, porque es que uno no puede hacer nada con los ojos cerrados. Y para eso nos sirve la filosofía, para abrir los ojos. Entonces, desde ahí yo pienso que cada uno de nosotros, pues puede ir haciendo un acercamiento, ya dejar ese discurso de que hay que volver a la gente crítica, ¿no? La gente es pendeja porque quiere ser pendeja y el que quiere ser crítico, pues es crítico. Más bien es como mostrarle las posibilidades de cómo llegar a comprender que esta situación que estamos viviendo ya se vivió también en otros momentos y en otros territorios y en otros paralelos, ¿sí? Donde no hubo institucionalidad, donde se ganó, o sea, es que imaginémonos cómo era el tiempo en la Edad Media con el rey, ¿sí? O sea, si el rey quería hacer esto, pues lo podía hacer y los súbditos que podían hacer, ¿ven? Y aquí hay gente que todavía cree que eso se puede hacer. Eso es lo que podemos hacer, eso, hacer proyectos como los que dijimos, ir a la región, hablar con la gente, decirle, mire, lo que pasa es que los del interior del país somos unos pendejos que no sabemos qué es un bombazo, qué es una guerrilla, ¿sí? Nunca hemos visto un guerrillero más allá de en fotos. Usted los ve pasar aquí todos los días, usted está todos los días con él viéndolo tomar cerveza y al otro día con uniforme, porque eso pasa en la región. Nosotros no, nosotros vemos al guerrillero como una caricatura, ¿sí? Como el malo del cómic de Avengers, porque no lo conocemos, ¿sí? Pero vemos es malo al ladrón y le aplicamos la paloterapia, porque es que así vivimos, lo que les decía, vivimos en una desigualdad dentro de la desigualdad. ¿Qué podemos hacer? Buscar un equilibrio a partir, pues, yo no digo que, no es que sea fan de ni de Petro ni de Cepeda, pero por lo menos tienen la idea a nivel general, ¿no? Porque Cepeda pues es un peligro que él va a entrar en una cacería política de los Uribe, pero la idea de pueblo que él tiene también puede llegar a servirnos, sin ser el pueblo pueblo, ¿no? Porque es que Cepeda se disfraza de pueblo, a mí me parece que es más proletariados, el mismo Petro. Cepeda es hijo de un man que era un político, ¿sí? Que era un oligarca, que ese se parece mucho a John Luke, que era un man terrateniente que estaba peleando con los otros terratenientes escoceses, ¿ven? Y desde ahí construyó el concepto del liberalismo, ¿ven? O sea, es que la propiedad privada es lo que vale, y este man entonces lo que quiere es una justicia que no siempre puede funcionar, porque tampoco podemos cerrarnos pues a no escuchar lo que dicen aquí los políticos de la extrema derecha o los políticos de la estupidez con relación a la paz total, que ha tenido de todas formas unos compliques. ¿Cuántas? Creo que han matado una gran cantidad de firmantes de paz en territorio, ¿sí? Y eso no se dice. Es decir, no hemos hablado de las masacres de los firmantes, estamos hablando de las masacres de los que hicieron los que firmaron la paz y todavía y ya masacraron a esos. Entonces, dentro de la oligarquía hay desigualdades, dentro de la pobreza hay desigualdades. Abramos los ojos, peleemos. Por eso digo yo que, aunque muchos se opongan a que hayan filósofos como Byung-Chul Han o Zizek, que son como el boom de la filosofía, nosotros los necesitamos porque sin ellos nadie empieza a hablar de nosotros. Hasta esas carretas de los libros de autoayuda estoicas, por lo menos hablan de Grecia, por lo menos, o sea, se acercan a algo, ¿sí? Es como hablar con una vieja bonita pero bruta, ¿sí? O sea, pero esta es una vieja bonita pero sabe de algo, y entonces por ahí se puede coger y se puede tejer una conversación. Es exactamente lo mismo, lo que nos pasa a nosotros en la UNAD, que yo lo vengo sosteniendo metafóricamente. Estar en la UNAD es como salir con una supermodelo, o sea, al principio uno quiere, uy, tantos estudiantes, uy, la plataforma, uy, la gratuidad, uy, la estabilidad de la universidad, pero ya cuando estamos adentro nos damos cuenta que eso es un desorden, las prácticas, los profesores con muchísimas falencias conceptuales, con muchísimas falencias pedagógicas, con falencias absolutas en el manejo de la tecnología en una universidad que debería ser pionera. Ustedes lo han visto ahí los compañeros cercanos que yo que estoy trabajando
en el desarrollo de las OAS dentro de la universidad en mis prácticas, he hecho presentaciones de un nivel mucho más alto y me las devuelven porque no, tiene que ser lo más tipo colegio que haya, ¿sí? Algo que ya hemos discutido con Byron en privado y con Juan y con otros, de que la universidad también no nos aporta esa calidad, ¿sí? Y por eso también se han creado o estamos en la búsqueda de crear y de mantener estos espacios donde podamos decir eso, porque cuando se nos ha dado en la UNAD la posibilidad del debate político en lo que ellos llaman una clase, una CIPA, nos traen a un man que habla y habla y habla y habla y nosotros no le podemos debatir nada. Por ahí lo más cercano, así irreverente, fue el día que nos conocimos ahí con Juan, que fue la charla de, de Sergio, de Roberto Solarte. No sé si fue ahí. Ah, no, esta fue la del cura, la del otro, que ahí nos dieron un espacio. Sí, el sacerdote posmoderno, sí. Sí, eso. La otra no estuvo, y aquí creo que hubo Jaime sí estuvo en la otra, Jaime sí estaba en la otra. Sé que Jaime estuvo en esa otra, Jaime que está ahí acompañándonos. Entonces, en la UNAD no se habla de política, no se toma partido, nuestros profesores se callan. Y yo he sido profesor de universidad y eso uno tiene que hablar de política. No me salgan como el compañero ese que dijo en un compañero que tengo que dijo que estudia filosofía y él no habla de política, o sea, tienes huevo. O sea, eso es como ir al puteadero y no manosear un culo. Pues ahí sí perdónenme en la comparación. Entonces con eso me quedo, o sea, ¿qué podemos hacer? Seguir haciendo esto. Porque si esto crece y seguimos pasando la voz, pues seguimos desarrollando pensamiento filosófico propio. Y ahí se les nota, ahí se nos nota a todos. Por ejemplo, ahí se nota que Juan está leyendo a Dussel y ya empezó a creerse ese cuento de la teoría de la liberación, que es medio chimbo y tenemos que discutirlo. Pero ahí los dejo, ahí dejo el debate abierto. Porque se No, pero sí, tienes toda la razón y por esa misma razón y por la importancia que tienen esos espacios y que podemos hablar aquí por fuera de la institucionalidad y en contra de la institucionalidad, es que pues nada, los seguimos invitando a que participen. Para el próximo encuentro estaríamos con el libro 4 de la política. La idea es que pues para que podamos tener un debate enriquecido todos lo hayamos leído de aquí para allá. La idea sería que el siguiente programa fuera en un par de semanas. Entonces, pues nada, sumamente invitados, sería de este miércoles, o sea, de hoy en 15 a la misma hora, a las 8 de la noche. Y pues 20, nada, 20, gracias a todos. 20, 20. De hoy en 20 porque se nos cruza con tareas. Ah, verdad, listo, sí, o sea, sería de este miércoles en, bueno, 21 días, le vamos a poner técnicos, bueno, en 3 semanas, a las 8 de la noche, ¿listo? Entonces, pues nada, de aquí para allá, ahí tienen tiempo de sobra para haber leído el libro de la política, también agarren este enlace, este espacio y reenvíenselo a todo el mundo, recuerden que, bueno, en YouTube, de hecho voy a hacer lo siguiente, ya que estamos. Aquí les voy a colocar en el chat también el canal oficial de YouTube donde están las grabaciones de los encuentros pasados, de una vez por si quieren suscribirse, ir viendo lo que fueron las otras charlas que hemos tenido y también para que puedan compartir este enlace y pues nada, la idea es que esta vaina se llene, o sea, que podamos tener muchas más personas, que debatamos, hablemos, que sigamos como deliberando acerca de todas estas ideas que es de suma importancia. Entonces, esa es la invitación Y con que la que quiero cerrar el programa. que las mujeres, eso, y que las mujeres dejen de ser aristotélicas porque parece que las de aquí a este grupo, su mayor virtud es el silencio, salvo Ángela que habló hoy. Ahí tome su varillazo, Daniela. Nos vemos en 20 días. Chao. Listo, nos vemos en 20 días. Listo. Gracias, Gracias. machos.